Tres significa que es el tercer encuentro del Deutero Isaías y después de la introducción y el capítulo 40 nos toca el capítulo 41. Como bien saben, se trata de 16 capítulos, del 40 al 55. Todos vierten alrededor del mismo tema, la liberación de Israel, de los judíos desterrados en Babilonia y su regreso como un segundo éxodo a Jerusalén. Sin embargo, este episodio central, que podría despacharse con un solo capítulo, ocupa 16 capítulos. Esto da lugar a que el profeta, que hemos llamado Deutero Isaías, pueda desarrollar una serie de temas que tienen que ver con la relación entre el pueblo y Dios, con el profeta como intermediario. Cambiando un poquito el orden de otras reuniones, de otras lecciones, empezamos con una visión de conjunto de ese capítulo y podríamos decir que el capítulo 41, que tiene 29 versículos, es bastante largo, pero básicamente se puede reducir a tres partes. La primera parte es ya un anuncio directo, aunque sin nombrarlo, a la llegada de Ciro, a la conquista de Ciro del imperio babilónico. Ciro está a punto de derrotar el imperio de Babilonia. Sin duda han llegado ya noticias, rumores, podríamos decir, sobre el avance imparable de Ciro y de los persas, y entonces nace esta esperanza de libertad del pueblo de Israel. El profeta toma la coyuntura histórica de esta novedad que se da dentro de la geopolítica del Medio Oriente para prospectar la liberación del pueblo judío y su regreso a Jerusalén. Un segundo tema es retomar lo que vimos en el capítulo 40, en el versículo 27, esta duda del pueblo, si Dios se ha olvidado de su pueblo, más que todo se ha cansado de su pueblo, ¿no? Ya la respuesta estaba en el capítulo 40. El Señor Yahvé no se cansa, si bien ha permitido que le llegara su justo castigo al pueblo de Israel, pero ahora está ahí para consolarlo y para conducirlo. Entonces, la respuesta a estas dudas se manifiesta a través de la renovación de la promesa, de la alianza que hizo con Abraham, ¿sí? Y de la determinación de Yahvé de ser el redentor, el rescatador. En hebreo es el Goel. Veremos después un poco más a fondo esta idea de su pueblo. Está para rescatarlo, para protegerlo y para conducirlo, para redimirlo, podríamos decir. Y finalmente, para que no queden dudas, una tercera parte de este capítulo es la reivindicación que no hay otro Dios. Los judíos pensaban que su Dios era inferior a los dioses de los babilonios porque había sido derrotado, porque el templo había sido destruido, Jerusalén había sido de alguna manera puesta en ruinas, pero la posición, el anuncio del Señor es mucho más radical. No se trata de comparar un Dios con otro, sino que no hay otro Dios fuera de Yahvé. Los ídolos de estos pueblos paganos son nada porque son incapaces de predecir el futuro y conducir la historia, cosa que Yahvé está haciendo
anunciando que la llegada de Ciro significará la liberación de su pueblo. ¿Sí? Estos son entonces las tres partes, las tres secciones que ahora vamos a leer en detalle. Hacedme silencio, islas, y renueven su fuerza las naciones. Alléguense, entonces hablarán. Reunámonos todos al juicio. ¿Quién ha suscitado de oriente aquel a quien la justicia sale al paso? ¿Quién le entrega a las naciones y a los reyes abaja? Conviértelos en polvo su espada, en paja dispersa su arco. Les persigue, pasa incólume, el sendero con sus pies no toca. ¿Quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio, yo, Yahvé, el primero, y con los últimos, yo mismo. Ved islas y temed, confines de la tierra y temblad, acercaos y venid. El uno ayuda al otro y dice a su colega, el fundidor al orfebre, el que pule al martillo, el que bate en el yunque, diciendo de la soldadura, está bien, y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que te así desde los cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. No temas que contigo estoy yo. No receles que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Oh, se avergonzarán y confundirán. Todos solo abrazados en ira contra ti serán como nada y perecerán los que buscan querella. Los buscarás y no los hallarás a los que disputaban contigo. Serán como nada en nulidad de los que te hacen la guerra, porque yo, Yahvé tu Dios, te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel, yo te ayudo, oráculo de Yahvé, y tu redentor es el Santo de Israel. Y aquí que te he convertido en trillo nuevo de dientes dobles, triturarás los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamo, los veldarás y el viento se los llevará, y una ráfaga los dispersará. Y tú te regocijarás, Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay nada. La lengua se les secó de sed. Yo, Yahvé, le responderé, yo, Dios de Israel, no los desampararé. Abriré sobre los calveros arroyos y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo, el ciprés saúna, de modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso. El Santo de Israel lo ha creado. Aducid vuestra defensa, dice Yahvé. Allegad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Alléguense, indíquenos lo que va a suceder. Indicadnos cómo fue lo pasado y reflexionaremos, o bien hacednos oír lo venidero para que lo conozcamos. Indicadnos las señales del porvenir y sabremos que sois dioses. En suma, haced algún bien o algún mal para que nos pongamos en guardia y os temamos. Oh, vosotros sois nada, y vuestros hechos nulidad. De lo mejor de vosotros, abominación. Le he suscitado del norte, viene del sol naciente, le he llamado por su nombre. Ha hollado a los sátrapas como el lodo, como el alfarero patea el barro. ¿Quién lo indicó desde el principio para que se supiese?
o desde antiguo, para que se dijese, es justo, ni hubo quien lo indicase, ni hubo quien lo hiciese oír, ni hubo quien oyese vuestras palabras. Primicia de Sión. Aquí están, aquí están. Envío a Jerusalén la buena nueva. Miré y no había nadie. Entre estos no había consejeros a quienes yo preguntara y ellos respondieran. Oh, todos ellos son nada, nulidad sus obras, viento y vacuidad sus estatua. Estos son los 29 versículos que si han leído atentamente pueden reconocer los tres temas que abarcan a este capítulo, que ahora vamos a ver en la lección, versículo por versículo. Entonces, veremos primero los primeros 7 versículos. ¿Quién habla? Habla Yahvé. Hacedme silencio, islas. Las islas son Grecias, evidentemente, son el archipiélago del mar Egeo, donde está la civilización griega. Y renueven sus fuerzas las naciones. Alléguense, entonces hablarán, reunámonos todo a juicio. En otras palabras, se instaura una especie de juicio entre Yahvé y los dioses de las naciones. Y aquí viene la profecía. ¿Quién ha suscitado de Oriente? Aquel a quien la justicia sale al paso, se trata obviamente de Ciro, cuyas noticias de avance ya han llegado a Babilonia. Pero Yahvé se atribuye el control de esta situación. ¿Quién le entrega a las naciones y a los reyes a baja? Conviértelos en polvo su espada, en paja dispersa su arco. Les persigue, pasa incólume, el sendero con sus pies no toca. Quiere decir que es un avance rápido. El sendero con sus pies no toca, va, podríamos decir, al galope. Pero la pregunta es, ¿quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones, desde el principio yo, Yahvé el primero, y con los últimos yo mismo. Yahvé el primero y lo último es el que tiene bajo control, es el que está permitiendo, se está sirviendo, digamos, de los poderes humanos para poder realizar su liberación. Ved islas y temed confines de la tierra y temblad, acercaos y venid. Otra vez, la llegada de Ciro es una advertencia también para otras naciones. Las islas también pueden ser afectadas por este nuevo imperio. Y ahora vienen 2 versículos que muchos estudiosos piensan que no deberían estar acá, sino que pertenecen al capítulo anterior, en que se habla de estos artífices, hacedores, artesanos de ídolo. El uno ayuda al otro y dice a su colega, ánimo, anima al fundidor el orfebre y el que pule el martillo, el que bate en el yunque, diciendo de la soldadura está bien, y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Eso es un ídolo. Es un objeto que no se mueva, no respira, no piensa, no puede predecir el futuro. Es interesante que ya se habla de Ciro, pero no se lo nombra. Recién en el capítulo 44 se lo nombrará, ¿no? Y como les decía, los versículos últimos 6 y 7 son una interpolación del capítulo anterior, de los versículos 19 y 20. En todo caso, el sentido es que los ídolos de materia, de madera o de metal son inertes, no tienen vida propia. Y aquí ahora se dirige Yahvé a Israel con unas palabras, unos términos que son llenos de significados y que recuperaremos más adelante con los cantos del siervo de Yahvé. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí. Jacob, Israel, como sabemos,
es lo mismo, son simplemente dos tradiciones, ¿no? Una Jacob como hijo de Isaac y el otro Israel como el que ha combatido con el Señor, ha luchado con el Señor y con el cual se hace la alianza. Simiente de mi amigo Abraham, son descendientes de Abraham, de una sola persona que te así desde los cabos de la tierra, es decir, desde los extremos de la tierra te he llamado, te he buscado, desde lo más remoto te he llamado y te dije, siervo mío eres tú. El pueblo de Israel, Jacob, es siervo de Yahvé. Y esto es algo que debemos tener en cuenta al interpretar los cantos del siervo. Te he escogido y no te he rechazado. No la ha escogido por sus méritos, no la ha escogido porque era un pueblo de mucha sabiduría o de mucho poder militar, sino por puro amor, por el Gesed del cual hemos hablado, por su misericordia. Y aquí le da la confirmación. No temas que estoy contigo yo. No receles que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado y te tengo asido con mi diestra justiciera. ¿Qué significa tengo asido con mi diestra justiciera? La costumbre antigua en la batalla era que para que no se le cayera o se perdiera la espada, la amarraban al brazo derecho normalmente, por eso dice con mi diestra. Había también zurdos, pero la mayoría eran diestros, ¿no? Entonces se amarraba la espada al brazo. Y esto es el sentido. No debes tener miedo porque yo te tengo tan cerca que no te puedo perder. No puede caer la espada en la batalla, no puedes alejarte de mí. O también podemos interpretar con otra figura, como el papá o la mamá que tiene asido por la mano al bebé, al niño, ¿no? Que va por la calle y lo tiene bien apretado con la mano para que no se le pierda. Ahí estoy contigo, no debe temer. Se avergonzarán y confundirán todos los abrazados en ira contra ti. Serán como nada y perecerán los que buscan querellas. Es decir, los que una vez han oprimido a Israel, ahora se darán cuenta que son como nada y perecerán por manos de Ciro, obviamente, los que han buscado la pelea con el Señor. ¿Sí? Eso de que ha sido llamado Israel, y esto no debería olvidarlo nunca, no por méritos propios, no por méritos propios, sino por la benevolencia, por la misericordia de Dios. Leemos Deuteronomio 7:8. No porque seáis el más numerosos de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre del poder de Faraón, rey de Egipto. Se repite entonces esa historia, no por los méritos de Israel, sino por el amor de Dios ahora los va a librar de la mano de los babilonios. La protección de Dios hará que las demás naciones que odian a Israel se avergonzarán y perecerán por buscar pleito con el pueblo de Dios. Es decir, se darán cuenta que se han equivocado y que su lucha era contra el único Dios todopoderoso. La consolación que ha prometido el Señor consiste en que Dios es el protector de Israel. ¿Quién es el protector? El Goel en hebreo es el pariente, el familiar más cercano que tiene que hacerse cargo de la viuda, de los huérfanos, de
un miembro de la familia que está en dificultad. Hay un, diríamos, un vínculo de sangre que une al Goel con su familia. Y este vínculo de sangre también existe entre Dios y su pueblo a través de la alianza hecha con Abraham. Los buscarás y no los hallarás a los que disputaban contigo. Se irán callando, porque serán como nada y nulidad de lo que te hacen la guerra. Ahí llega el momento del juicio y no tienen nada que hacer los que le hacían la guerra a Israel. Porque yo, Yahvé, tu Dios, te tengo asido por la diestra otra vez, ¿no? El mismo concepto. Te llevo por la mano como un niño o bien como la espada te tengo bien amarrado a mi brazo. Soy yo quien te digo, no temas, yo te ayudo. Yahvé en persona va a bajar a proteger a su pueblo. No temas, gusanos de Jacob, gente de Israel. Eso es Israel, un gusanillo frente a todos los demás pueblos, las demás naciones, pero que tiene una gran ventaja. Tiene a Dios de su lado. Yo te ayudo y tu redentor es el Santo de Israel. Lo que decíamos, el redentor es el Goel, el que se siente ligado por vínculo de sangre a su propio pueblo. De esto tenemos bastante evidencia en el Antiguo Testamento. La historia de Ruth, por ejemplo, que vuelve con Noemí a Belén y encuentra en Boaz el redentor, el Joel, que la protege frente a las dificultades que puede tener una viuda. Y aquí que te he convertido en trillo nuevo, de dientes dobles. El trillo es el que va triturando, ¿verdad? Normalmente la cosecha, pero en este caso triturará los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamo, los veldarás y el viento se los llevará y una ráfaga los dispersará. Y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel, te gloriará. Aquí hay dos citas en Números 35-19 que habla de la institución de la ley del levirato, que es el Goel, el protector, ¿sí? Y la cita de Ruth que le decía antes. Israel no es nada de por sí, ya eso lo hemos dicho, pero Dios ha puesto su mirada en él y todo puede hacer hasta convertirse en un trillo que tritura montaña. ¿Cuál es la lección de este destierro, de este exilio que tiene que aprender Israel y que tiene que confiar solo en su Dios? Un Dios que no le pide nada a cambio y que todo lo que le ofrece, todo lo que le otorga, lo hace por puro amor. Ahora viene la imagen de este pueblo que ya está en camino hacia Jerusalén, ¿no? Como una visión de lo que va a suceder una vez que Ciro conquiste Babilonia y le permita al pueblo de Israel volver a Jerusalén. Los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay nada. La lengua se les secó de sed. Esto sucede en el desierto. Pero yo, Yahvé, le responderé. Yo, Dios de Israel, no los desampararé. Él es el Goel, el protector. Por eso abriré entre los calveros arroyos en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en montanar de aguas. No tiene que temer Israel las dificultades de regreso, porque lo que es un desierto se volverá un jardín. Pondré en el desierto cedros, acayas, arrayanes y olivares, casi una nueva creación, un nuevo jardín, ¿no? Antes del pecado, el Edén.
Pondré en la estepa el enebro, el olmo, el ciprés a una, de modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho esto. El Santo de Israel lo ha creado, lo ha creado. Fíjense en estas palabras. Es realmente una nueva creación que hace Dios para permitir a su pueblo regresar. ¿Sí? Entonces ya empieza la preparación para el nuevo éxodo. No es inmediato, no es que ya tienen que alistarse, pero tienen que poner mente en lo que va a pasar. Y que las dificultades que uno se imagina, cómo vamos a llegar a Jerusalén solos, desamparados, en medio de un desierto donde no hay agua. Bueno, en ese regreso Israel contará con el apoyo, el amparo de Yahvé. ¿Sí? Y aquí hay reminiscencia del primer éxodo. Ante la sed y la incapacidad del pueblo de obtener agua, Yahvé hace brotar agua de la roca en el desierto, de modo que no sufrirán la sed. No solo hace brotar agua, sino que hace florecer el desierto con toda clase de plantas, con solo la mano, como solo la mano de Yahvé es capaz de hacer. Hacer del desierto un jardín, no caminarán en medio de la soledad, de la desolación, sino a través de un jardín exuberante. Sigue hablando Yahvé, y esto hacia las naciones. Aducid vuestra defensa, dice Yahvé, allegad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Alléguense, indíquenos lo que va a suceder, indicándonos cómo fue lo pasado y reflexionaremos, o bien hacednos oír lo venidero para que lo conozcamos. Con un poco de sarcasmo, Yahvé le dice a las naciones y a sus ídolos que demuestren que son capaces de dominar la historia, de predecir lo venidero. No solo haced algún bien o algún mal, haced algo. Lo más interesante es que no pueden hacer nada. No es que hacen algo mal o algo bien. No es que hay que temerle por lo que nos puede venir. Esto es un poco el discurso de las supersticiones. Nadie es supersticioso, pero siempre tiene mucho cuidado en que nos rebote con algún sortilegio, con algún mal que nos pueda caer, ¿no? Pero aquí la burla del Señor indicándonos las señales del porvenir y sabremos que soy dioses y no ídolos que son de materia, de metal, de madera. Haced algún bien, algún mal. No puede hacer nada la superstición, como el horóscopo. El horóscopo no nos puede hacer nada de bien, pero tampoco nada de mal. Que sea favorable o no sea favorable, dependerá de nuestra sugestión. Si logramos ser sugestionados, sin duda algo va a pasar. Pero que lo tenga en sí, que sea capaz de hacer bien o mal esas supersticiones, no. Haced algún bien o algún mal para que nos pongamos en guardia y os temamos. Oh, vosotros sois nada y vuestros hechos nulidad. Lo mejor de vosotros, abominación. Nada pueden hacer, ni bien ni mal. Más bien, lo que tienen que temer es lo que va a pasar, porque Ciro llega suscitado del norte, del sol naciente, lo he llamado por su nombre, hallado a los sátrapas, es decir, a los gobernadores del imperio babilonio, como un lodo, como el alfarero patea el barro. Es el avance irresistible de los persas. Entonces hemos visto este pleito, lo hace como rey de Jacob, dice rey de Jacob, es decir, asume un reinado de su pueblo, como defensor de su pueblo. ¿Sí? Yahvé reitera su profecía del avance irresistible de Ciro en respuesta a su llamado.
Llegará desde Oriente, desde el norte, desde dos puntos cardenales, por lo menos, no como la marcha de hoy que debía llegar desde cuatro puntos cardenales, al final llegó de uno solo, ¿no? ¿Quién lo indicó desde el principio? Para que se supiese o desde antiguo, para que se dijese, es justo. No hubo quien lo indicase, ni hubo quien lo hiciese oír, ni hubo quien oyese vuestras palabras. Nada pueden decir porque son nada, son vacíos. Ahora se dirige a Sion, primicias de Sion, llega la noticia, aquí están, me envío a Jerusalén la buena nueva. Jerusalén, que es un montón de ruinas, que ha sido destruida, tiene que prepararse para la buena nueva de regreso de sus habitantes. Miré y no había nadie. Entre estos no había consejero a quienes yo preguntaba y ellos respondieron. Es decir, no hay quien esté al lado de Yahvé para hacer eso. Él lo hace solo. Todos ellos son nada. Nulidad sus obras, viento, vacuidad sus estatuas. Es la reafirmación de la unicidad de Dios. No de que Yahvé es superior a los otros dioses, sino que no hay otros dioses, solo Yahvé es Dios. ¿Sí? La buena nueva ya llega a Jerusalén, que será beneficiada con su reconstrucción. La conclusión entonces de este capítulo es que los ídolos que tanto fascinaban al pueblo de Israel debido a la coyuntura histórica, porque el pueblo que adoraba esos ídolos resultó vencedor, invencible. Siguen mudos ahora y no son nada frente a Yahvé. Hasta acá tenemos el texto, entonces, donde hemos podido reconocer los tres motivos que inicialmente hemos presentado. ¿Qué nos inspira entonces esta lectura para nuestra meditación? Una primera punto de meditación que viene de una teología de la historia, podríamos decir, que tiene la Biblia. Nada pasa por casualidad. Todo está en manos de Dios, en la voluntad de Dios. Todo es querido por Dios y tiene un sentido, un porqué y un para qué. Y eso es importante porque es una gran consolación, ¿no? No tenemos que preocuparnos. Somos como niños que, asidos de la mano del papá, de la mamá, somos conducidos a tomar el bus, a tomar el tren, a tomar el avión, a ir a un lugar, a ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos protegidos por él. Nada es casual. Un segundo tema es que Dios en ese actuar en la historia nos habla en los acontecimientos que suceden. Por eso es importante aprender a leer los signos de los tiempos. Esa es una expresión del Concilio Vaticano II. Aprender a leer los signos de los tiempos. No podemos nosotros dominar la historia, pero podemos comprender, podemos ver la mano de Dios en estos acontecimientos. Entonces, para poder leer los signos de los tiempos necesitamos dos virtudes, una fe viva, una confianza ciega en el Señor y la oración constante que nos quite el velo que a veces rodea los acontecimientos que no podemos interpretar. Aprender a leer los signos de los tiempos. Un tercer elemento de meditación, ¿no?, es que también la iglesia hoy no lo tiene nada claro. Vemos las dificultades con nuestra iglesia a nivel universal, pero también a nivel local. A veces da gana de arrancarse, ¿no?, los pelos de la cabeza al ver ciertas actitudes. La iglesia debe aprender a descubrir lo que ella significa para Dios. Significa mucho para Dios, no por sus méritos,
no porque esté bien administrada, no. Si está bien administrada, mejor todavía. No porque tiene lindas ceremonias litúrgicas, no porque tiene obispos para cada distrito, no. La iglesia tiene que aprender a descubrir lo que ella significa en el plan de Dios y confiar en la fuerza de Cristo y no en otros apoyos en medios mundanos. Igual que nosotros, la iglesia a veces se deja tentar de ayudar a Dios, de dar una mano a Dios con medios y apoyos mundanos. Si Dios no actúa, bueno, le haremos, tal vez esté dormido, lo haremos despertar, le provocaremos su actuación, su acción. No funciona así. Dios no duerme. Dios está siempre al acecho de la felicidad de su iglesia, del crecimiento de su iglesia. Pero sí, hay que aprender a confiar en que solo en Él, en Cristo, y no en otros apoyos medio mundanos, está nuestra fuerza. El pueblo desterrado en Babilonia no tenía ninguna esperanza. Yo creo que lo más que esperaban era mejorar su condición, integrarse a esa sociedad, pero su esperanza era muy limitada. Y podríamos preguntarnos, ¿nuestra esperanza hasta dónde llega? Si la comparamos con el poder creador de Dios, nuestra esperanza no debería tener límites. No hay límites a la esperanza si confiamos plenamente en el Señor, porque todo está en sus manos. Nada pasa por casualidad. Nos manda signos de los tiempos para que con la fe y la oración seamos capaces de leerlos y también tener conciencia de que somos importantes para Dios. Somos importantes como persona, cada uno de nosotros. Valemos mucho para Dios. Hay un salmo que dice, ¿cuánto le duele a Dios la muerte de sus fieles? ¿Y cuánto le duele a Dios que sus fieles sufran? Por eso está ahí para mandarnos signos que refuercen nuestra esperanza y que esta esperanza no tenga límites. Ponémonos en oración con estas simples palabras. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe en tu poder de conducir los acontecimientos de la historia y de nuestra vida, haciéndonos capaces de leer los signos de los tiempos y de rechazar actitudes fatalistas, pesimistas y desesperadas a través de nuestra oración perseverante. Que tengamos siempre y solamente a Cristo como nuestro guía y nuestro redentor ante las tentaciones de buscar otros salvadores. Amén. Creo que calza muy bien esta oración en los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra patria, Bolivia, en estos días. Nuestra esperanza no debe tener límites. No basta el análisis intelectual de lo que puede pasar. Se necesita una fe ciega, una fe sin límites en el Señor, porque Él quiere siempre algo mejor para nosotros. Y en cuanto a la acción, el capítulo 41 del Deutero Isaías nos impulsa a saber leer los signos de los tiempos en nuestra acción, en todo acontecimiento personal o público, y a entrenarnos en esta lectura de los signos de los tiempos, incrementando nuestra fe en el Señor de la historia, nuestra esperanza ilimitada en quien todo lo puede, en nuestra caridad para hacer su brazo misericordioso en medio de nuestros hermanos. Así que volvemos a la acción con ese deseo de poder leer, interpretar con fe y con oración los signos de los tiempos y mantener nuestra esperanza ilimitada
en Dios, que quiere siempre lo mejor para nosotros. El canto que, como es costumbre en este nuevo ciclo, va a cerrar nuestra lección, es un canto que todos conocen. No hay Dios tan grande como tú. Aquí está la letra que ustedes pueden después repasar mientras la escuchen, no tan mal como el sonido que viene de acá, pero aquí viene. No se escucha nada. Ya, pero lo hemos intentado. Esa canción creo que la podemos cantar todos. ¿Sí? ¿Por qué? Carolita, tú eres la cantora del grupo. Pero sin música no hay caso. No hay Dios No tan hay Dios como tan tú. grande como tú. No No hay lo Dios, hay, no no lo lo hay. hay. No hay No hay Dios tan Dios tan grande grande como como tú. tú. No No lo lo hay, hay, no lo no lo hay. hay. No hay Dios que ¿Quién pueda habrá hacer las cosas maravillas como como las las que que haces haces tú? tú. Yo creo No que hay mejor Dios escuchamos que porque se haga van Bueno, aquí a dar dolor cuando de ya estómago. repasen, como lo van a las poder que hacer. haces tú. Justo. Y te reparo.